Buenas amigos, espero se encuentren bien. Bienvenidos a otro video de mi canal Link35, quien les habla Franklin. Hoy les voy a hablar de la tienda Macabra. Esa es la nueva tienda que sacó IGG para el evento de Halloween. Y entonces vamos a hablar de cada uno de lo que trae la tienda y después les diré que cuál para mí son buenos, cuáles no son más. Le haré un análisis de cuáles sirven o cuáles no sirven para mí a mi carácter personal. Y también cómo encontrar las calabazas macabras, que primero si usted entra todos los días, ahí le darán, y en otros eventos ya les explicaré, pero vamos a ver primero cada una de las cosas que trae la tienda. Y si me parece que está bien, no está mal, más adelante lo diré. Empecemos con la mansión. La mansión macabra es una apariencia de castillo. Mira, aquí como podemos ver, abre la apariencia, damos aquí en la lupita, quitémosla de aquí, es una apariencia de castillo que llevándola a las 5 estrellas nos da 10 de ataque de porcentaje de artillería y 10 de porcentaje TPS de artillería. Bueno, eso ahí hay que tratar de conseguir las 1200 calabazas macabras. Ay, ya me sale aquí. Ajá. Ese está bonita la apariencia y tiene 10% de artillería y de caballería, que no es tan mal. Y va aquí el mismo apariencia de castillo, pero por un tiempo limitado. O sea, eso, por ejemplo, si la compras, o sea, vale un tercio de lo que vale pero a lo que termine en los 14 días, ya se desaparece la apariencia y no te queda guardada en las apariencias. Entonces mejor comprarla con 1200 gemas, pero ya más adelante les hablaré de eso. Aquí los emoticones. Siempre tener emoticones es bien. Son bonitos, para que ayudan a darle alegría a los chats. Este Gala Macabra de broma se ve bien. El del Gala Macabra de araña, 40 calabazas macabras. También estos de compra, pues ya es a gusto de cada quien. Claro, los de compra son más bonitos, pero estos son lo que trae eso. O sea, está dividido en la apariencia de castillo y los emoticones. Gala de momia y de calabaza, que son más bonitos que lo que son prácticamente gratis. Y aquí, estos son avatares. Gala macabra, un calabozo da 5 puntos y el duque noche da 5 puntos, ¿sí? Y ahora aquí, libros los arcaicos, pero yo pensaba que los daban 30 diarios, pues resulta que no, los compré ayer y ya hoy no me aparece, o sea que ya rebasé el límite de compra. No sé si con las botas y eso, pero no, comprar botas y aceleradores no es rentable por lo como se demora uno en conseguir las calabazas macabras. Y aquí está si tú quieres comprar las calabazas para la apariencia de castillo. Por ejemplo, aquí serían, para comprar la apariencia de castillo son 1200, o sea, tendría que comprar 6 de la de calavera por 200 y eso sería $5 como 21 por 6 nos daría 31,25. Si quisiéramos comprarla sin necesidad de hacer evento y nada, de una vez. Pero si tú compras, o sea, si la quieres comprar de esa manera, la apariencia de castillo, pero si la quieres comprar yo saqué las cuentas y sale más barato comprar las calabazas por 40, porque comprando 40 por 30, 40 vale una, por $1,03, eso da 41,3. ¿Qué? Ya va. Para aquí 1200, que es lo que necesitamos comprar, dividido en 40,
nos darían 30. O sea, tendríamos que comprar 30 paquetes de $1 por 1,03. Nos daría 30,99. Sale más barato comprar los paquetes de $1 para poder comprar la apariencia de castillo. Y saldría más o menos en el costo que salen las apariencias, porque ya les voy a mostrar. Entonces ahora vamos a desarrollar cada uno de lo que trae la tienda, y a último le explicaré cómo conseguir las calabazas macabras. Bueno, aquí la apariencia de castillo, ¿se ve? Miren, 10% de artillería y 10% de PS de artillería. Pero ya hay una apariencia de castillo igualitica. Igual. Aquí, que se llama Villa en la Nube. Como podemos ver aquí, Villa en la Nube, ¿se ve? Ya existente para comprar, y vale $30,65. O sea, si quiero obtener la misma, mire, 10% de artillería y 10% de PS con las 5 estrellas. Entonces, y te saldría más barato si quisieras comprarla que obtener la de Gala Macabra. La de Gala Macabra sería buena, pero obtenerla haciendo los eventos y eso, y saldría gratis, nada más utilizando cosas dentro del juego. Pero si la quieres comprar, te aconsejo que compres mejor esta Villa en la Nube, y te sale un pelín más barata. O conseguirla con el evento gratis. ¿Ves que trae lo mismo? Igualitica, lo mismo apariencia de castillo. O sea, no aumenta el 10% de PS y 10% de ataque de artillería. Ahora vamos. Bueno, entonces esto ya en cuanto a la mansión macabra. Me parece que tampoco es que... Pero son de las apariencias normales que trae IGG. Todas las apariencias no traen sino máximo 10% de o ataque de infantería, ataque de caballería, PS, 5% de investigación. O sea, no, eso no traen mucho tampoco las apariencias que nos potencian nuestro territorio. No les aconsejo comprarla de tiempo limitado, ¿no? Sí. O compran la mansión esta, la mansión macabra, la apariencia, que se ve hasta bonita. La compran así como les expliqué al principio, o la obtienen recogiendo las calabazas macabras. Ahora vamos con los emoticones. Bueno, los emoticones sí ya es el gusto de cada quien, si lo quiere comprar con calabaza mágica o quiere gastar $1 en el emoticón. Ahora vamos con los avatares. Estos avatares del evento uno es con calabazas macabras y otro hay que comprarlo en $5. Pero vamos a ver qué nos podrían dar cada uno o los dos sumados. Nos vamos aquí, ¿dónde está? ¿Dónde es? Por aquí. Ah, no. Creo que es por aquí, ¿no? Ya, déjeme ver, que no recuerdo bien dónde son los avatares. Ah, aquí. Aquí donde está debajo de las estadísticas, ahí pulsamos. Y vemos los avatares. Aquí dice avatares de eventos especiales. Aquí, ya va. No. Aquí de eventos, ¿sí? Nos dan 5 puntos. Si compramos los dos, aquí tengo sino 5. Si compramos el que es con garras macabras, nos daría 2% de infantería. Porque a mí me faltan sino 5 puntos, porque yo ya tengo el del evento de la ballena ártica, que yo lo compré. Si logro comprar ese, me aumentaría sino 2% de la defensa de infantería. Y si compro el que es pago de $5, no me aumentaría nada, porque necesito 30 puntos para que me aumente el PS de infantería. Entonces no es que haya mucha diferencia con esos avatares. Ahora vamos a seguir aquí en la tienda. Ya eso en cuanto a los avatares. Eso es lo que nos dan estos avatares. Ahora aquí lo único que le aconsejaría comprar son libros arcaicos. ¿Por qué? Porque aquí nos dan 30 nada más por todo el evento. Me imagino yo que es por todo el evento, porque yo los compré ayer. O sea, yo lo hice el cambio ayer con las calabazas mágicas. Que las calabazas mágicas uno las reclama y nos dan calabazas macabras. Yo ahorita les explico bien cómo es. Entonces venden sino 30 libros arcaicos. Cada uno 4 calabazas. Pues es relativamente rentable, porque
porque 4 calabazas no es mucho, pero si lo llegamos, vamos a la tienda de gemas para cada, comprar cada, ya va, aquí, por aquí está, aquí libros arcaicos, para comprar cada libro arcaico son 900 gemas, o sea, multiplicado eso por 30 nos daría 27 kilos de gemas que nos ahorramos cambiándolas ahí en el evento. Entonces, bueno, yo pensaba que nos iban a dar 30 diarias. Uy, será rentable, demasiado rentable porque lograríamos comprar 210 y 210. Porque si usted compra 100, son 81 kilos de gemas nada más. O sea, 81, o sea, se ahorra 9.000 gemas. Entonces, para comprar 200 eran 162.000 gemas. Y las otras 10, póngale 9.000, son 171 gemas que nos ahorrarían solo gastando. Porque estas calazas macabras también se obtienen de las calabazas mágicas, pero las calabazas mágicas las obtenemos en los eventos y matando monstruos. Eso es lo único que les aconsejaría comprar. Las botas aladas, los aceleradores de entrenamiento, o sea, son como mucho por imagínense, un acelerador de 1 hora nada más 3 calabazas, con eso compramos los libros arcaicos. No les aconsejo comprar nada de acelerador y nada, sino los emoticones, que son, pues esos no vuelven a venir, y tratar de obtener la gala de la mansión macabra, la apariencia de castillo, que prácticamente nos saldría gratis si logramos obtener las 1200 calabazas macabras. Del resto, no les aconsejo tampoco gastar aquí en comprando calabazas porque sale más costoso. Es mejor hacer los eventos y obtenerlas así de esa manera. Ahora vamos con las calabazas mágicas. ¿Cómo las calabazas macabras, cómo las obtenemos? Dice aquí, en eventos de acceso diario, o sea, si usted entra todos los días, te dan 20 calabazas macabras. Es decir, es el único evento que te da calabazas macabras. Todos los días te va a dar, o sea, durante el evento te va a dar 140 calabazas macabras. A mí ya me han dado ayer 20 y hoy 20, 40. El evento del solitario, infierno, Copa del Ors, porque la Copa del Ors me imagino que es el fin de semana, entonces nos dará también ahí, por hacer el solitario, nos darán también calabazas macabras. Y matando monstruos, que nos dan, el único que nos da calabazas macabras directamente el evento de acceso diario. No sé si la Copa del Oro nos da porque eso ya es el fin de semana. Pero el evento solitario, el evento de infierno y matando monstruos nos dan calabazas mágicas. Yo les voy a mostrar que el iconito es diferente. Evento solitario. Aquí si tú completas la fase 3 te dan, mire, si ve que es diferente, una calabaza naranja. Nos da nos da 4 calabazas mágicas haciendo de el evento de solitario. ¿Sí ves? Mire, y cada calabaza nos puede dar, eso va a depender de la suerte de lo que nos dé. 1, 2 o 3 calabazas, 10 o 30, hasta 30 por una sola calabaza mágica. O sea que ya ahí depende del azar, como dice aquí. Y vamos al evento diario, el evento del infierno también. Logrando la fase 2 nos da 3 y logrando la fase 3 nos da 5. ¿Qué hago yo? Yo trato de hacer los eventos solitarios. ¿Sí? Que se conjuguen con los eventos del infierno y hago la fase 2 del evento del infierno. Se gasta 107.5 puntos. Hay que lograr, porque si hago la fase 3 me haría 5 y la diferencia son 300. Con esos 300 y pico de puntos hago 3 infiernos. ¿Sí? Hago 3 infiernos más y me dan, son 3, son 9 y no las 5 esta que aquí es más rentable. Y tratar de hacer los solitarios que dan 4 por 48.000 puntos nada más. Y así es más rentable hacerlo, reunir las calabazas mágicas. Ahora vamos con matando monstruos. ¿Qué les recomiendo yo? Matar monstruos level 3, nivel 3. ¿Por qué? Porque nos reunimos las calabazas más rápido. Aquí les voy a mostrar un level 3 que yo maté ayer.
Miren, estos dulces es para mejorar, dulces de terror, estos es para mejorar la fiesta de la calabaza y que nos da ahí premios también. Eso sí se va a lograr fácilmente porque nos dan 25 todos los días y aparte matando monstruos nos dan 3 2 ahí ya ahorita les voy a mostrar más o menos cuánto nos da. Mira aquí desde nos dio 3 de esas dulces de terror. Mire, matando un solo monstruo, 2 calabazas. Mire, dulce, eso nos da 2 calabazas más. 2 calabazas más van 6 en un solo monstruo, ¿no? 8 y 9. 9 calabazas matando un level 3. Entonces les recomiendo mejor matar monstruos nivel 3 y obtienen, porque hay un máximo de calabaza que podemos obtener por día. Aquí vamos a donde dice cofres y aquí vemos, por matando monstruos podemos obtener sino 23. Yo ya llevo 8 en lo que va de día, pero les aconsejo matar monstruos nivel 3 y obtienen esas 23. Matando 2 monstruos nivel 3 obtienen casi las 23. Las 23 calazas mágicas. Otra cosa, traten de reunir la mayor cantidad posible y por ejemplo, el cambio y reclamarlas al final antes de irse a dormir, las reclaman. Y ahí obtienen, por ejemplo, aquí vamos a reclamarlas para que ustedes vean. Aquí yo tengo 8, entonces yo le voy a acumular, va a reclamar, mire, 8. Vamos a ver cuánto nos da. Miren, me dio 39 por 8. O sea, todo va a depender ¿sí? De la suerte. A veces yo le reclamo a las 8 y me ha dado 10, 20, 24, 20, 18. O sea, no todo el tiempo nos va a dar lo mismo. Eso va a depender de la suerte porque pues nos puede dar uno, como le mostré, 1, 2, 3, 1. Ya va, vamos a ver, vamos aquí, si no especulemos, vamos directamente a ver cuántos que nos da. Mire. Nos da 1, 2, 3, 10 y 30. O sea, una sola nos puede dar 30, o 10, o 3, o 2, o 1. Entonces, me aconsejo eso: hacerlo solitario, hacer la fase 2 de los infiernos y matar monstruos nivel 3 para obtener las calabazas mágicas y después obtener las calabazas macabras y poder obtener esa apariencia de castillo que él. Ahora vamos a ver qué opino yo de la tienda. Para mí la tienda es mala, 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 porque lo único bueno que tiene es la apariencia de castillo, que se puede obtener gratis. Y los emoticones. Y el avatar que es gratis. El resto, libros arcaicos, yo pensaba que me iba a dar 30 todos los días. O sea, yo estaba sacando la cuenta de 200, pero no. Nos va a dar 30 por todo el evento. Entonces, no me parece que ayude mucho porque con los libros arcaicos es que se hacen las investigaciones para hasta 5. Porque aún así, teniendo las tecnorruedas suficientes, aquí como les voy a mostrar cuántas tecnorruedas tengo, igualito te van a pedir los libros arcaicos para poder hacer así sea con las tecnorreas. Miren, yo tengo 400 tecnorreas, estoy esperando tener todos los edificios estos que son de gemas en 25 para con las gemas obtener las T4 más fácilmente. Bueno amigos, espero les haya gustado y no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal para ver el próximo video. Nos vemos en el próximo video.